El gobierno del primer ministro Viktor Orbán, que estuvo en el poder durante 16 años en Hungría, finalmente ha caído. Por lo tanto, parece que la situación política en Europa también cambiará considerablemente. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El pasado 12 de abril se celebraron elecciones generales en Hungría, pero creo que sería bueno empezar viendo los resultados de estas elecciones. El partido de la oposición, Partido TISA, obtuvo un total de 138 escaños, lo que representa el 67.34%. El partido gobernante anterior, la Alianza de Jóvenes Demócratas y el Partido Popular Demócrata Cristiano, juntos obtuvieron 55 escaños, lo que representa el 27.64%. Y el Movimiento Nuestra Patria obtuvo 6 escaños con un 3.02%. Como pueden ver, la Alianza de Jóvenes Demócratas, que era el partido del primer ministro Viktor Orbán, solo logró obtener 55 escaños y terminó colapsando por completo. Incluso el partido de oposición, el Partido TISA, logró una victoria aplastante al asegurar 138 escaños, superando con creces el barrera de 5 escaños. Esto nos da una lección muy importante. Primero, el presidente del Partido TISA, Péter Magyar, declaró que tras confirmarse la victoria, el pueblo húngaro volvió a hacer historia exactamente 23 años después del referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. Además, enfatizó que Hungría se convertirá en un aliado fuerte de la Unión Europea y la OTAN. Viktor Orbán, el primer ministro, felicitó brevemente al partido ganador y reconoció la derrota. La razón por la que estas elecciones en Hungría han recibido tanta atención internacional es muy clara. El primer ministro Viktor Orbán ha mantenido el poder durante 16 años desde que asumió el cargo en 2010 y es una figura que ha cambiado por completo la estructura política de Hungría. Por supuesto, esto es su segundo mandato, pero incluso tuvo un primer mandato, lo que demuestra que ha gobernado Hungría durante mucho tiempo. Él mismo propuso el concepto de democracia liberal, eligiendo un camino diferente al de la democracia liberal occidental. Y en ese proceso ha ampliado su influencia sobre el poder judicial, los medios de comunicación y todas las instituciones administrativas. En particular, en el entorno mediático, se formó una estructura en la que los medios afines al gobierno dominaron el mercado, y se ha señalado que las voces críticas han ido perdiendo cada vez más su lugar. Asimismo, la sociedad civil ha enfrentado diversas presiones cuando se opone a las políticas del gobierno, y la comunidad internacional ha señalado constantemente que el nivel de democracia en Hungría ha retrocedido notablemente. En este contexto, algunos expertos y sectores políticos han llegado a calificar al primer ministro Orbán como un líder de facto autoritario e incluso como una figura con tendencias dictatoriales. Esto significa que la concentración de poder se ha intensificado y los mecanismos institucionales de control se han debilitado. Sin embargo, lo fundamental de este caso es que un sistema que se había mantenido durante tanto tiempo no cayó por un conflicto armado o un golpe de Estado, sino a través de unas elecciones. Como se trata de un caso en el que una estructura de gobierno autoritaria fue derrocada por la decisión del pueblo en las urnas, no solo Europa, sino toda la comunidad política mundial no puede evitar prestar atención a este resultado. Además, quienes estén interesados en la situación internacional lo sabrán bien. Hungría, dentro de Europa, a menudo ha mostrado una postura tan prorrusa que muchos se preguntan si no será casi un espía de Rusia. Por eso, mientras la Unión Europea impulsaba el apoyo a Ucrania, Hungría se oponía constantemente a la Unión Europea, llegando a parecer un rebelde dentro de la Unión. También ha mostrado su oposición a las sanciones contra Rusia. Por eso, incluso se llegó a decir que las elecciones generales eran una especie de guerra indirecta entre Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Sin embargo, poco antes de las elecciones, Viktor Orbán comenzó a enfrentar una serie de crisis graves una tras otra. El primer incidente que estalló fue la publicación de una transcripción que revelaban que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría compartió y discutió información de reuniones internas de la Unión Europea con la parte rusa. Esto no fue simplemente un error diplomático, sino un asunto que podría considerarse prácticamente una filtración de secretos de Estado, lo que generó entre los ciudadanos húngaros una duda fundamental sobre para quién realmente trabaja este gobierno, especialmente porque el gobierno de Orbán ya había sido criticado por su tendencia prorrusa. Estos registros no solo fueron un simple escándalo, sino que actuaron como una bomba que sacudió la propia identidad del régimen. A esto se sumó que la situación internacional también se volvió desfavorable para Orbán. Con el aumento de la tensión militar en Medio Oriente, el mercado energético se vio fuertemente sacudido y las consecuencias impactaron directamente en la economía húngara. El aumento en los precios de la energía llevó a un alza en el costo de vida y la carga de los gastos diarios creció tan rápidamente que la situación estuvo a punto de explotar. Combinado con la recesión económica que ya llevaba varios años, empezó a extenderse rápidamente la idea de que ya no se podía aguantar más. En esta situación, el primer ministro Orbán decidió jugarse el todo por el todo. Invitó directamente a J.D. Vance a Hungría para que apoyara su campaña electoral. A simple vista, esto parecía un fuerte respaldo diplomático. Esto se debió a que era una estrategia para unir a los conservadores acercándose al grupo de Donald Trump. Sin embargo, este juicio resultó estar completamente equivocado. En ese momento, en toda Europa, el sentimiento antiestadounidense estaba creciendo rápidamente. La administración de Trump seguía presionando a sus aliados bajo el lema de Estados Unidos primero, y especialmente con declaraciones abiertas sobre territorios como el caso de Groenlandia, lo que llevó a que en Europa creciera la duda de si Estados Unidos seguía siendo un socio confiable. Hungría tampoco se apartó de esta tendencia. En este ambiente, la visita directa del vicepresidente J.D. Vance a Hungría para participar en la campaña electoral tuvo el efecto contrario al esperado.
Desde la perspectiva del pueblo húngaro, la imagen de un político extranjero interviniendo en sus elecciones nacionales fue vista negativamente, y esto se convirtió en una oportunidad para que toda la insatisfacción acumulada hacia el gobierno estallara de una vez. En especial, entre los jóvenes y los votantes moderados, surgió un fuerte rechazo a la dependencia de fuerzas externas, lo que se tradujo directamente en una caída en el apoyo al partido gobernante. El entorno de Orbán esperaba que al enfatizar su relación con Trump, su base de apoyo se fortalecería, pero en realidad ocurrió todo lo contrario. La estrategia que buscaba aumentar el apoyo se volvió en su contra, provocando un efecto adverso y haciendo que la balanza electoral comenzara a inclinarse rápidamente. Toda esta tendencia se reflejó claramente en la tasa de participación. En estas elecciones generales de Hungría, la participación fue de aproximadamente el 74%, lo que representa el nivel más alto en la historia del país. Eso significa que fue una elección en la que la ira de los votantes y su deseo de cambio se expresaron con mucha fuerza. Fue una elección que logró llevar a las urnas incluso a quienes normalmente eran indiferentes a la política, y ese resultado llevó a un cambio que sacudió al gobierno. Al final, el régimen de Orbán terminó colapsando. Después de las elecciones generales en Hungría, varios países europeos enviaron muchos mensajes a Hungría. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que Hungría eligió a Europa. Expresó su bienvenida diciendo que un país ha recuperado el camino hacia Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, también dijo que este resultado muestra cuán importantes son para el pueblo húngaro los valores de la Unión Europea y el papel de Hungría en Europa. El primer ministro británico, Keir Starmer, también declaró que es un momento histórico para la democracia europea. Por lo pronto, el partido TISA, que logró el cambio de gobierno, enfatizó fuertemente durante todo el proceso electoral su mensaje de que cambiaría fundamentalmente la línea diplomática de Hungría. En especial, destacó como una de sus principales promesas resolver los conflictos con la Unión Europea y volver a una relación de cooperación. Esto equivalía a una declaración de que pondrían fin a la política exterior de confrontación con la Unión Europea que Hungría ha mantenido durante más de 10 años. En el centro de esto está Péter Magyar. Él declaró que devolvería a Hungría al centro de Europa y también expresó su intención de normalizar las relaciones con la OTAN. Estas declaraciones están siendo recibidas de manera bastante positiva dentro de Europa. Durante este tiempo, Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, ha puesto repetidamente obstáculos a las principales políticas de la Unión Europea. En particular, en el tema del apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, Hungría ha actuado prácticamente como un freno, lo que ha provocado frecuentes retrasos en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. Pero ahora, con este cambio de gobierno, crecen las expectativas de que esta estructura pueda cambiar. Si Hungría deja de obstaculizar el apoyo militar y financiero a nivel de la Unión Europea, podría avanzar mucho más rápido. Esto también puede ser un cambio muy importante desde la perspectiva de Ucrania. Otro punto importante es la relación con Rusia. Durante el gobierno de Orbán, Hungría fue considerada el país más prorruso dentro de Europa. Por supuesto, aunque haya un cambio de gobierno, no es fácil reducir de inmediato la dependencia de Rusia ni cortar de golpe las políticas prorrusas. Es difícil que ocurra una transición tan abrupta. Aún así, es muy probable que disminuyan considerablemente las actitudes de apoyo abierto a Rusia o de bloqueo público a las políticas de la Unión Europea como ocurría antes. Sin embargo, ciertamente existen variables. Dentro de Hungría todavía persiste en cierta medida un sentimiento anti-ucraniano. Debido a los conflictos históricos y a los problemas de las minorías étnicas, no es fácil que Hungría cambie repentinamente hacia un apoyo total a Ucrania. Por lo tanto, es muy probable que el nuevo gobierno también adopte una estrategia diplomática de compromiso, priorizando la cooperación con la Unión Europea, pero teniendo en cuenta la opinión pública interna, en lugar de moverse completamente hacia una postura pro-ucraniana. Así, aunque la dirección diplomática de Hungría claramente muestra señales de cambio, la velocidad y el alcance de ese cambio pueden variar mucho dependiendo de la situación política futura, las condiciones económicas y el entorno internacional. En esta etapa, lo fundamental es que la dirección ha cambiado. Y con el tiempo se irá viendo con mayor claridad hasta qué nivel se mantendrán estos cambios. El país que ve con mayor incomodidad los resultados de las recientes elecciones en Hungría es precisamente Rusia. Hasta ahora, Hungría era prácticamente el único país dentro de la Unión Europea que representaba de hecho la postura de Rusia. En especial, Hungría ha mantenido su dependencia del gas y petróleo ruso en el tema energético, poniendo trabas de manera constante a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y obstaculizando repetidamente el apoyo a Ucrania. Gracias a la existencia de Hungría, Rusia había asegurado una especie de zona de amortiguamiento dentro de Europa. Pero con este cambio de gobierno, esa estructura ha comenzado a tambalearse. Con el nuevo gobierno dejando clara su postura proeuropea, desde la perspectiva de Rusia, la posibilidad de que su canal de influencia dentro de Europa se debilite considerablemente ha aumentado. Especialmente porque, debido a la estructura de toma de decisiones de la Unión Europea, si incluso un solo país se opone, a menudo se bloquean sanciones o apoyos. Por eso, el cambio en Hungría no es solo una modificación en la dirección diplomática, sino una variable que puede influir directamente en los resultados de las políticas reales. Todo este proceso representa un cambio bastante doloroso desde la perspectiva de Rusia, ya que perderán un punto clave dentro de Europa que reflejaba indirectamente sus intereses. Por eso, el resultado de estas elecciones no solo significa un cambio de gobierno en un país, sino que se considera un evento que podría causar una grieta en toda la estrategia europea de Rusia.